Bueno, muy buenos días y bueno, yo sí tengo bastante, pero lo voy a ir recortando, así es que los que tengan preguntas después tenemos afuera para poder charlar o responder cualquier pregunta. Voy a ir a la agenda, que es lo que vamos a cubrir hoy brevemente, la inmigración como un motor de la economía norteamericana, que es un punto fundamental, los principales aspectos que tenemos que considerar cuando nos vamos a los Estados Unidos, el marco migratorio y los factores de éxito, porque lo que queremos es que las personas y las empresas que vayan tengan éxito y no se regresen, sino con un buen prestigio y para incrementar el mercado español en los Estados Unidos. La inmigración como motor. La inmigración es un motor y los Estados Unidos lo ve de esa manera. Este es el primer punto importante y es por ello que estos seminarios los da el mismo gobierno. Ustedes van a ver que la mentalidad del mercado norteamericano y de las entidades norteamericanas es totalmente diferente a las españolas. Están para promover los negocios y ven la inmigración y la inversión como un punto de factor de crecimiento norteamericano. Si partimos de ese punto, vamos a poder entender por qué esa cercanía de estas entidades cuando atraen a las empresas y a los inversores y los acompañan a ustedes de una manera sin paga, con un interés, porque el éxito es una promoción de la economía norteamericana. Dicho esto, les voy a mostrar un poco los números como para que se ilustren. 1.9 millones de entrada de consumo, esto habla por sí solo. 857 billones en ventas en negocios de inmigrantes, por eso es que la inmigración es tan importante para este mercado. 4.7 millones de empleos generados por negocios de inmigrantes. Hablan por sí solo los números. Voy a hablar de dos estados que me parecen muy interesantes. California. California genera 301.6 billones. Miren lo importante de esta economía y de la inmigración y de los negocios de los inmigrantes en este estado. Florida. Ahora, hablando de California, lo importante es aquí decir que ciertamente California es uno de los estados más fuertes económicamente, pero también es muy complicado impositivamente. Hay que tener mucho cuidado en California y en Nueva York cuando estamos entrando a hacer un buen estudio de los impuestos y si nos queremos o no establecer en ese estado y si el producto va o no a ser lógico establecernos en este estado. La Florida también es uno de los puntos importantes de migración, 43.9 billones. En cambio, la Florida tiene impositivamente unos beneficios fiscales que deben ser considerados cercanamente. Principales aspectos que tenemos que considerar cuando nos vamos a los Estados Unidos. Primero, que la estrategia, decir que vamos a abrir un negocio y la lógica de los negocios no necesariamente es la lógica para inmigración, para la fiscalidad y para los conceptos laborales. Muchas veces nos encontramos con empresas o con empresarios que nos dicen, no, pero a mí me parece esto lógico. Lógico en España, lógico en otro país, lógico en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos esa lógica no necesariamente es lógica para ellos. Entonces muchas veces terminamos con unas multas o una estructura que no tiene sentido si hubiéramos cambiado nuestra manera de hacerlo o hubiéramos estudiado debidamente. Las oportunidades en el mercado norteamericano son infinitas, solamente hay que entenderlo y entrar y acertar correctamente. La importancia de la comunicación y la coordinación. Primero, entendamos que el idioma inglés es el oficial. Muchas veces asumimos que sabemos o entendemos porque hablamos castellano y muchas veces asumimos una palabra o un término, pero no es así. Por ejemplo, Rachel estaba diciendo discutir, no era discutir, ella quería decir hablar, pues lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando vamos a los Estados Unidos. Y enfocarnos, porque en la medida en que nos enfocamos y nos preparemos vamos a tener éxito. Aspectos que tenemos que tener en consideración. Los aspectos migratorios, no entremos sin la debida condición migratoria, no entremos sin haber estudiado bien la parte fiscal, consideremos los aspectos legales, la seguridad social y otros aspectos que son fundamentales es entender en la parte de las personas que los seguros médicos funcionan totalmente diferente a lo que tenemos aquí en Europa
y son costosos, altamente costosos. El sistema de relocation no necesitamos gastar en colegios privados porque las instituciones públicas son muy buenas, es mejor seleccionar una buena vivienda en una localidad y el área de las mudanzas. ¿Qué actividades? Las consideraciones iniciales. ¿Qué tipo de actividad vamos a tener? Saber qué vamos a hacer va a ser un punto focal para poder clasificarlo debidamente. ¿Dónde nos vamos a ubicar para escoger correctamente el estado? ¿Qué tipo de estructura societaria? Porque muchas veces vemos que se buscan unas estructuras societarias que cuestan una fortuna, cuando igual con una estructura simple pues se logra el mismo objetivo. Categorías de residencia, nos vamos a quedar largo tiempo, vamos a transferirnos por corto tiempo, llevamos un empleado para que se residencia ahí, eso va a determinar la estructura. El perfil del empleado, estamos llevando una persona altamente cualificada, estamos llevando una persona no cualificada, ¿cuáles son los cargos? Voy a saltarme un poquito esto, pero estas son las categorías básicas de sociedades que tenemos que conocer, estas son las fundamentales y son simples. Establecer una sociedad en los Estados Unidos es una cuestión de un formato que se hace por internet, no es complicado. Lo que hay que saber es establecerlo y sacarle debidamente toda la identificación fiscal. Hay estructuras mucho más complejas para las grandes corporaciones que sí tienen una estructura que debemos estudiar. Cuando nos vamos a Delaware, hay un mito que Delaware no se pagan impuestos, pero después usted si no va a estar en Delaware, ¿para qué se establece en Delaware? A menos que usted sea una corporación grande, pues no se gaste ese dinero y váyase directamente al estado donde le conviene. Haciendo negocios sin empresa. Muchas empresas se van y empiezan a hacer negocios sin constituir la sociedad. Se puede hacer, usted puede ir directamente, pero no hace mucho tuvimos una empresa que en California se fue a hacer directamente los negocios y le llegó un requerimiento fiscal. ¿Por qué? Porque los impuestos entonces es lo que se llama el long arm de la parte impositiva. Los impuestos locales pueden llegar hasta su estructura internacional, porque entonces se entiende que están haciendo no hay un corte en la estructura societaria donde se protege a la empresa entre el sistema local y el internacional. Estos son los aspectos que hay que considerar cuando se va sin estructura. Mediante una empresa ustedes van a tener una protección de la parte fiscal y una protección de los liabilities que en los Estados Unidos son horribles. No voy a entrar en esto, pero hay un checklist que hay que hacer y hay que tener. Cuando uno va a irse a un país hay que hacer este checklist e ir punto por punto para no equivocarse y no saltarse algo. Básicamente es la sociedad, cómo nos vamos a constituir, qué tipo de bienes, porque hay mucha gente extranjera que va a comprar inmuebles y la parte de comprar una vivienda, si ustedes fallecen, el impuesto local se queda prácticamente con la vivienda. Este es un punto importante porque se enamoran de viviendas, las compran y las compran a título personal cuando no son residentes ni tienen un estatus migratorio. Voy a pasar a la parte de las personas que es en la que nos vamos a centrar. Primero, tenemos una fase prellegada, hacer la planificación previa, después cuando la persona está en el país y después su salida, tenemos que planificarla. Y tenemos que evaluar si vamos a llevar a un empleado con su grupo familiar, tenemos que ver cuál es el estatus de su grupo familiar. Esos son aspectos fundamentales que tenemos que tener en el mapa de tareas. Aquí me lo voy a saltar, los empleados, los seguros médicos, ténganlo en consideración, no funciona como sucede aquí. Hay una cantidad de áreas que aquí, los que quieran se los facilito, porque de verdad que esto es muy importante pues tenerlo en consideración. La declaración de impuestos, hay dos aspectos importantes, la declaración de impuestos local y la declaración de impuestos internacional. O sea, no piensen porque hacen la declaración local se basta, muchas veces hay que después ir a la parte internacional. Y en lo que sí voy a decir que en la parte fiscal, si ustedes entran como personas en los 6 siguientes últimos meses del año, hay un beneficio fiscal para las personas cuando están entrando en ese periodo, o sea que la planificación puede impactarles importantemente en la parte de las declaraciones fiscales.
Marco migratorio. Bueno, nos vamos y cómo nos vamos. Muchas veces las personas nos dicen, no, es muy complicado irnos a los Estados Unidos. ¿Con qué visado me voy? ¿Qué tipo de visado? Es muy costoso, etcétera. Los Estados Unidos, el sistema migratorio, yo diría que es uno de los sistemas más estructurados y más simples desde el punto de vista que si usted hace bien su tarea, ese visado es otorgado. Lo primero que tenemos que entender, ¿vamos como inmigrantes o, no, o como no inmigrantes? Tenemos estas categorías, la L, la E, la O, la H, la J, y tenemos que considerar si vamos a ir y nos vamos a quedar para ver qué estrategia tenemos para el Green Card, porque si empezamos con un visado que no era el más óptimo para quedarnos, entonces después tenemos un dolor de cabeza para hacer el cambio de estatus cuando pudimos optar por una categoría más fácil. Lo voy a tocar brevemente más adelante. Bueno, los aspectos que nos impactan son la posición laboral, cuál es la cualificación, el grupo familiar, porque si tienen hijos mayores de edad, pues hay que hacer otra estructura de movilidad, el tiempo de permanencia y la adquisición de inmuebles. Voy a entrar directamente en las categorías. La L. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la L? ¿Cuántos de ustedes están ya en los Estados Unidos? ¿Cuántas empresas ya están en los Estados Unidos con visados? Unas cuantas, ¿no? La L, yo diría que es uno de los mejores visados cuando se tiene una estructura fuera y se está abriendo una empresa dentro de los Estados Unidos para transferir los gerentes y el personal especializado. ¿Por qué es una de las mejores a mi gusto? Es la que quizás tenemos que presentar más documentación y tenemos que justificar el por qué estamos transfiriendo y toda la estructura societaria. Pero por el otro lado, cuando queremos extender estos visados y cambiarlos de categoría a una residencia, es el visado que mejor se adapta. La categoría E es la que para los europeos es la más fácil también, que tenemos dos tipos de categorías en la E. Cuando tenemos una inversión y vamos como inversionistas, podemos justificar la inversión que estamos llevando al país y por el convenio del tratado nos dan un visado tipo E, ¿correcto? Ahora, no cometan los errores tales como, voy a ilustrarles, hay que hacer un business plan, hay que justificar por qué vamos, cuáles son nuestras actividades, etcétera. Hay una cantidad de explicación que tenemos que someter. Nos ha pasado gente que dice, bueno, yo voy a invertir 300.000, pequeñas empresas, 300.000, 200.000 dólares. ¿Cuál es la sorpresa? Se compran un Porsche y consideran que eso es parte del negocio. Pues no, señores, el Porsche, a menos que usted vaya a estar dedicado a algún tipo de negocio que yo pueda justificar que ese vehículo de lujo tiene razón de existir, eso no tengo cómo justificarlo dentro del business plan. Otras veces, muchas veces las personas compran una casa, pero si eso no tiene sentido o no tiene relación con la actividad que van a tener, ciertamente es para vivir, pero no tiene relación con el negocio en el que estamos invirtiendo. Entonces, estos son los puntos que no hay que usar esa lógica que creemos que es la lógica que nosotros tenemos, pero al final, ciertamente es una inversión en el país, pero no es una inversión activa para el negocio. Y estos son los puntos que hay que tener en consideración. La H, ¿para cuándo califica la H? Cuando estamos contratando personal que es local y no estamos transfiriendo personas, entonces cuando aplica la H. La H es un visado que tiene cuotas. La EB5, si tenemos mucho dinero y queremos entrar y quedarnos como residentes, si usted tiene 500.000 o 1 millón, usted entra con ese visado, hay un delay de casi 18 meses en estudiar y en aprobar los visados, pero evidentemente entra directo por una Green Card. La J es un visado que muchas veces se usa mucho desde Europa, pero que también se abusa, no se pueden llevar 10 personas bajo entrenamiento, hay que saberlo administrar este tipo de visado. Aquí quiero comparar el derecho comparado. Los Estados Unidos es un país que está muy tecnificado en la parte de visados. Sería raro que alguien no califique en alguno de estos 70 visados, o sea, siempre hay una ruta y hay una opción migratoria. Aquí en España anteriormente teníamos menos categorías, ahora con la nueva ley de emprendedores se aumentaron las categorías y no hay mucho, o sea, se copiaron o se utilizaron varias de las figuras que estaban en el sistema norteamericano dentro del sistema español. No voy a entrar a conversar esto, pero esto es un comparativo que es interesante conocerlo porque los derechos son paralelos y es útil entenderlos cuando estamos trasladando personal. Lo importante, las líneas de tiempo.
Muchas veces tenemos que tener a una persona y no calculamos correctamente en ese proyecto el tiempo que se necesita para juntar los documentos y para llevarnos a las personas. Entonces, esto es un punto importante: ¿qué tipo de categoría, cuánto tiempo y quién nos lo otorga? Las visas tipo E las estudia y las otorga el mismo consulado. El consulado, hay dos épocas que hay que tener mucho cuidado: la época de verano, que tienen un exceso de trabajo y nos piden que por favor programemos debidamente esos tiempos, y la época de diciembre. La visa L tiene otro tema. La visa L sí se otorga y es estudiada desde los Estados Unidos, desde el USCIS, que es el sistema de migración norteamericana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que calcular cuánto tiempo van a requerir para estudiar el expediente. Hay un proceso que es el Premium Processing, que pagamos $1000 y pico y que nos lo otorgan dentro de los 15 días, pero pueden requerir mayor requerimiento o evidencias adicionales. Sobre todo, hoy en día, para los visados tipo L, cada día más estudian más los expedientes y pueden requerir mayores evidencias para probar que efectivamente esa persona que estamos transfiriendo y que la estructura societaria está correcta. La visa H está sujeta a unas cuotas ya actualmente, o sea, se empieza el 1 de abril y generalmente ya están a la primera semana, ya sean los 65.000 cupos están ya utilizados. Tenemos la visa L1 y los cónyuges entran con la L2, que básicamente eso para los gerentes y el personal especializado que estamos transfiriendo. Punto importante aquí es que el cónyuge puede trabajar. Esto es muy importante porque muchas veces llevamos a dos profesionales, uno puede trabajar y el otro no. En estas categorías sí pueden trabajar los cónyuges. También otro punto importante es que pueden trasladar a sus domésticos. Muchas veces aquí en España hay personal, gente que se traslada, que necesita trabajar, que necesita viajar, entonces es importante este soporte. El sistema norteamericano nos permite llevar el personal doméstico. Hay una figura que es la L1, sobre todo para las empresas grandes o que están planeando hacer grandes inversiones o una movilidad importante. Tener en plan la L1 es importante. ¿Por qué? Porque este visado nos corta el procedimiento de los próximos visados, del tiempo de otorgamiento de los visados. No necesitan pasar por migraciones norteamericanas, sino solamente pasan por vía consular. Es una precalificación. La H, como ya dije, es una visa por cuotas que se utiliza para profesionales, tiene ciertas características, tiene que ser sometido en los Estados Unidos en una fecha determinada. Y se usa generalmente para nuevos contratos que necesitamos para que trabajen en el país. La visa E, ya la conversé brevemente. España está dentro de los países que se benefician para la visa E. Y aquí quiero tocar este punto en la residencia. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos al país, nos fuimos con un visado y nos queremos quedar. Entonces, ¿qué hacemos con esos señores o qué hacemos con nosotros cuando nos queremos quedar? ¿Qué otras rutas tenemos a largo plazo? Los negocios no fueron bien y ¿cuál es el next step que tenemos que tomar? Va por 4 categorías. Las categorías son: los Estados Unidos está abierto para ¿quiénes? Mientras más calificado está el personal, es la primera opción que se les da de estadía y de otorgamiento de visado de permanencia. ¿Por qué? Los Estados Unidos es un país que se ha formado y ha crecido por estos cerebros, por estos talentos que han entrado en la fuerza laboral del país y que se han convertido en norteamericanos y que han generado riqueza y destrezas dentro del mercado local. En base a eso, la migración tiene estas categorías. O sea, si partimos de ese principio, vamos a entender por qué cada una y cuál es el escrutinio que nos ponen a cada categoría. Entonces, por ejemplo, si entramos con la visa E, ¿cómo renovamos? Tenemos extensiones indefinidas, pero cuando nos queremos cambiar tenemos que hacer toda una logística. Tenemos que ver a qué categoría los cambiamos para pasar a un green card o una tarjeta de residencia permanente. Este es el punto que quiero resaltar con toda esta lámina y las personas que tengan preguntas con gusto se los explico porque es mucho tecnicismo. Igual la L, pero la L es una de las más fáciles para obtener la residencia, su escrutinio es mucho más bajo.
voy a ir saltándolas porque básicamente es los requisitos que tienen los Estados Unidos para darles la residencia a las personas. Ok, si tenemos dinero y queremos quedarnos en los Estados Unidos y tenemos 500,000, podemos irnos a una EB5, que es entrar dentro de un programa precertificado, invertimos ahí y nos dan el visado. O podemos con $1 millón e incluso con los 500,000, si vamos a dar más de 10 puestos de trabajo bajo nuestra propia empresa, nos otorgan la tarjeta del Green Card bajo esta categoría. Hay una cantidad de procesos que hay que suplir, pero es una ruta alternativa, o sea que si tenemos buena inversión y podemos desde comprar un edificio, remodelarlo, generar puestos de trabajo, revenderlo. Doy algunos ejemplos como para que tengan idea de cuándo entra y cuándo no entra, o simplemente invertirlo en algún programa precalificado por el gobierno que automáticamente nos deja y nos permite la residencia. Esto es muy usual, sobre todo cuando tenemos hijos que ya están pisando los 21 años y queremos quedarnos en los Estados Unidos y no tenemos otra ruta. Esta es una vía alterna que nos permite establecernos en los Estados Unidos fácilmente. Punto importante, cuando nos vamos a quedar, no para entrar en donaciones ni en la parte fiscal, pero sí hay que considerar la parte de las sucesiones, porque la vida y la muerte pues no se conoce, y tener un testamento cuando estamos en los Estados Unidos es fundamental. Y la planificación. Cuando entramos en el Green Card, ya voy a terminar, cuando vamos a entrar en el Green Card, antes de entrar en el Green Card es necesario que pensemos si nos queremos o no quedar. ¿Por qué? Porque retroceder ese proceso es muy complicado y tiene implicaciones fiscales muy fuertes. Entonces, si no estamos seguros que nos queremos quedar en los Estados Unidos, no demos ese paso. Cuando estamos seguros que nos queremos quedar, entonces demos ese paso. Otro punto importante es la I-9. ¿Cuántos de ustedes conocen la I-9? Bueno, es obligación de las empresas verificar el estatus de los extranjeros que tienen bajo nómina. Más de una empresa ha sido multada porque no ha hecho estas verificaciones de las I-9. Hay mucha documentación que muchas veces no está en regla y la carga de la prueba la tiene la empresa, no es el empleado el que tiene la carga. Entonces este es un punto importante cuando ustedes se van a establecer y van a contratar personal que ustedes mismos no lo movilizaron. O aunque lo hayan movilizado, hagan este punto de verificación. Bueno, esta es la parte fiscal y voy a cerrar diciéndoles que el sistema norteamericano no hay error pequeño. Muchas veces pensamos eso es una tontería, eso es algo pequeño, pero unos honorarios de un buen abogado pueden ir de 500, 600, 800 o $1,000, sobre todo cuando ya entramos en arreglar errores o fiscalizaciones. Entonces, hay que entender que una cosa se refleja con la otra, o sea que si ustedes hacen un tema migratorio y no lo hacen bien, eso va a repercutir en la parte fiscal y así sucesivamente. Está todo entrelazado y está todo muy sistematizado. Esa viveza latina que muchas veces tenemos de que, no, esto no se van a dar cuenta, no, yo puedo estar entrando y saliendo y nadie lleva el cómputo, o ese tipo de vivezas, o entro con un pasaporte y después me lo cambio, pues no. Eso en los Estados Unidos sí es detectado y se considera de mala fe. O sea, todo pasa mientras no nos agarren, pero si nos agarran, entonces las sanciones son bien punitivas. Está basado en la buena fe, como bien dije, y está sistematizado, está todo electrónico, y lo agarran en un lado o lo agarran en el otro. Es un proceso único, las movilizaciones van desde la empresa, la constitución de la empresa, la movilidad de las personas, la parte fiscal, las mudanzas, los colegios, las familias, y por eso tener todo bien hilado y no perder, hacer bien ese checklist, no olvidarse de hacer un pedacito que después puede revertirnos o nos puede fastidiar en la fase final. En estos días estaba con una gran empresa de las grandes, las constructoras muy grandes. Ellos fueron y se establecieron, invirtieron millones, abrieron una empresa grande, etcétera, etcétera, en Washington. A los 6 meses no lograron, o sea, gastaron más de lo que habían pensado. Pues la junta directiva
les dijo regrésense porque hemos gastado, no hemos obtenido los negocios, etcétera, etcétera. Se regresaron y ahora en una nueva fase se están volviendo a ir, pero ahora con una manera, ya después de haber aprendido la lección, de una manera mucho más prudente, con mucho más cuidado, haciendo bien su tarea, que incluso ellos tuvieron unas fiscalizaciones porque tuvieron empleados entrando y saliendo y se les detectó que estaban trabajando sin los correspondientes visados. Y no les estoy hablando de empresas pequeñas, empresas que tienen dinero. Entonces, esto es un ejemplo para demostrar que en los Estados Unidos las empresas españolas que están haciendo bien su trabajo están teniendo éxito. Y un punto importante que voy a decir aquí es, cuando entren en el sistema norteamericano, el sistema crediticio y de pago es a la fecha. O sea, si usted le está diciendo a una persona que va a pagar en una fecha, hagan el pago en esa fecha, porque muchas veces el sistema español permite un grado de flexibilidad o la sistemática es diferente. Ahí todo está basado en el crédito y un mal pago ya le da un mal crédito. Bueno, muchísimas gracias, espero que le haya sido útil. Gracias, Ana, por tus consejos. Damos la palabra a Nicolás